buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Quiero que me acompañen en su Biblia al Salmo capítulo 42 para el estudio de hoy. Salmo capítulo 42, y el domingo pasado nosotros hicimos una introducción de alguna manera a la posición bíblica frente a las enfermedades mentales, a la salud mental, desde una perspectiva bíblica. Aclaré, ¿cierto?, que estos no son estudios médicos, son sermones, hermanos, ¿cierto?, evangélicos, ¿no? Entonces yo no soy ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, y no son enseñanzas médicas, tampoco es per se una deslegitimación o un llamado a abandonar la medicina. Ciertamente hay, vamos a ver el día de hoy, factores que deben ser tratados médicamente. El asunto era llamar enfermedad mental o calificarla como enfermedad cerebral a diferentes fallas de carácter que pueden tener los individuos, ya que la depresión o la ansiedad, el TOC, el TDA, el TEPT y diferentes tipos de trastornos que se les conocen, no caben en las categorías de enfermedades cerebrales. No se puede hacer una resonancia, ¿cierto?, y determinar tiene tal cosa en este tipo de enfermedades mentales o trastornos. Habían categorías para las enfermedades cerebrales, ¿cierto?, infecciones, convulsiones, tumores, traumatismos que son verificables epistemológicamente. Sin embargo, había una categoría que desde hace unas décadas a esta parte se la agregó o se la consideró como una categoría más de enfermedades mentales, las cuales es debatido, ¿cierto?, no solo por la fe o la religión, sino por médicos, psiquiatras y psicólogos que discrepan de que se traten de enfermedades cerebrales. Cité el domingo pasado a Thomas Szasz, que un psiquiatra reconocido, que ya en 1950 escribió un libro llamado El mito de la enfermedad mental. De nuevo, no estoy diciendo que no existan las enfermedades cerebrales. Lo que estamos diciendo es que no a cualquier cosa se le puede llamar o calificar como una enfermedad cerebral. Citamos la semana pasada al prestigioso y ahora difunto pastor John MacArthur, que dijo en una exposición suya respecto de este asunto, y cito: no existe el TOC, no existe el TDA, no existe el trastorno bipolar y no existe el trastorno, de estrés postraumático. Eso no quiere decir, citando al pastor John MacArthur, que la gente no tenga estos problemas o que hayan personas obsesivas, ¿cierto?, depresivas, o que hayan personas que tengan tendencia a esta condición. Pero lo que él mencionaba es que esto no está relacionado con una deficiencia cerebral o mental. La realidad es que muchas veces las personas no quieren lidiar con su vida simplemente, o reconocer algunas deficiencias de carácter o trabajar en ellas. Las personas crecen en hogares con adultos que no tienen resueltas estas fallas de carácter, y esos niños se hacen adultos que tampoco saben resolver estos asuntos de carácter. Y lo mencionábamos, ¿cierto?, la semana pasada, que muchas veces la solución termina siendo la medicación, la cual no trata el problema de fondo, sino más bien crea un nuevo problema, porque en la gran mayoría de los casos las personas se vuelven ahora dependientes de estos medicamentos que eran en base a opioides, y que producen en muchos casos adicciones, y es la puerta de ingreso a diferentes consumos de drogas ilegales y duras, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos está medio probado que el acceso, la puerta de entrada al fentanilo o la heroína es los medicamentos recetados para tratar depresión, para tratar ansiedad, para tratar el estrés. Lo dijimos la semana pasada, una persona con problemas de carácter que se medica es una persona que ahora tiene dos problemas, ¿cierto? Entonces,
El día de hoy, hermanos, queremos tratar, y de alguna manera el resto de las semanas de agosto, tratar específicamente diferentes condiciones: depresión, ansiedad, estrés. El día de hoy quisiéramos hablar sobre la depresión. Según el Ministerio de Salud de Chile, la depresión es una enfermedad mental. Vaya novedad, ¿cierto? Que Chile adhiera o que el gobierno chileno adhiera como a estas posturas, ¿no? Pero lo define como enfermedad mental, lo cual lo establecimos la semana pasada, que es discutido. Trastorno, condición, falla de carácter. Hay muchas formas de catalogar esto. El MinSal dice que la depresión es una enfermedad mental caracterizada por un estado de ánimo persistentemente bajo, una pérdida de interés o placer en actividades y falta de energía que afecta el funcionamiento diario de la persona. Continúa diciendo el Ministerio de Salud que es importante destacar que la depresión no es solo sentirse triste por unos días, sino se perdura, ¿cierto? O es una condición, un trastorno que puede durar semanas, meses o interferir significativamente en la vida cotidiana del individuo. Por lo cual, el Ministerio de Salud sugiere, ¿no?, que la depresión como enfermedad mental es tratable, y el MinSal promueve el acceso a tratamientos psicológicos y, vaya novedad, farmacológicos. Cierro comillas, ¿cierto? Esa es como la posición de alguna manera secular, o por lo menos la de nuestro contexto, acerca de la depresión. Por lo general se deben a sentimientos de culpa, de inutilidad, ¿no? Algunos hablan de la depresión, ¿no?, algunos escritores o teólogos, como el exceso de pasado, ¿cierto? Como no resolver asuntos pasados, situaciones que nos han sucedido, sentimientos que venimos nosotros acarreando sobre nosotros mismos, que al no ser tratados en el tiempo, eso va desembocando, ¿cierto?, en diferentes trastornos como la depresión, lo cual después se traduce en falta de sueño, falta de apetito, falta de concentración y la falta de la capacidad, ¿cierto?, de relacionarse con las demás personas. De nuevo, hermanos, no estamos negando que existan personas que padezcan esto. Los creyentes no estamos exentos a esto tampoco, hermanos. Sin embargo, la posición bíblica debe ser establecida. En este caso, hermanos, como creyentes, no creemos que una persona deprimida sea alguien que le falta la fe únicamente. Pero tampoco se reduce a como definición, ¿cierto?, enfermedad mental y tratamiento farmacológico, otras cosas. Se deben abordar desde todos los ámbitos, desde todas las direcciones posibles para solucionarlo. Vamos a ver el Salmo 42, hermanos, un salmo donde se atribuye a uno de los hijos de Coré, pero también se menciona que habla de David, ¿cierto?, como si lo hubieran escrito para David o por encargo de David. Lo que se menciona aquí en este salmo. La depresión, hermanos, o como lo llama la Biblia en el Antiguo Testamento, abatir, un corazón abatido o abatimiento, ¿cierto? Quizás no encontremos el término nosotros en la Biblia, depresión. Entonces tiene que entender, hermanos, que por ejemplo en casos como este, donde habla de un alma abatida, es un término equivalente de alguna manera al término moderno de depresión. Aquí expresa el salmista una lucha interna que tiene el creyente, que anhela a Dios, pero a la misma vez atraviesa una sequedad espiritual y emocional. Y lo que vamos a ver a continuación no es un manual médico, sino un testimonio vivo de cómo, ¿cierto?, responder bíblicamente a la depresión. La depresión, hermanos, no significa el fin de la fe. Es una buena oportunidad para ponerla a prueba y ver cuál es el fundamento. Salmo 42, mira lo que dice la Biblia. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas
mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos, ¿cierto?, una cierta confesión del salmista, ¿no? Su alma está abatida. Interiormente él se siente desanimado, podríamos decir depresivo. Versículo 3. Todo el día llora. Hay como llora por todo, ¿cierto? Mira, mis lágrimas son de día y de noche. Hay una tristeza abrumadora, ¿cierto?, en el interior de esta persona. La Biblia, hermanos, reconoce que los hijos de Dios pueden experimentar una tristeza, una depresión profunda, desánimo, desesperación. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Vamos a ver lo que dice allí la Biblia. Respecto del profeta Elías, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, ¿cierto?, deseando, ¿qué cosa? Fíjate, hermano. Y dijo, basta ya, oh Jehová. ¿Qué cosa? Quítame la vida. Fuertes palabras, ¿cierto?, de Elías aquí. Pues no soy mejor que mis padres. Aquí, en su contexto, él pensaba que ya no habían más profetas, ¿no? Pensaba que era el último que continuaba siendo, se sentía solo en este sentido y le embargó este sentimiento, ¿cierto? Esta tristeza, desánimo, desesperación, depresión. Pidió morir. Jeremías capítulo 20, por favor, versículo 14 al 18. Jeremías capítulo 20. ...14 al 18. Dice la Biblia lo siguiente, y lo vamos a ver. Maldito el día en que nací. Wow, entonces aquí qué pasó, ¿no? Entonces, poco pesimista Jeremías, ¿no? En el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Versículo 15. Maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Versículo 16. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. 17. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiere sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Volvamos al libro de los Salmos capítulo 42. ¿Puede ver, hermano? Todas las personas, incluyendo los creyentes, estamos sujetos o de alguna manera podemos nosotros experimentar estos mismos sentimientos. ¿Nunca te pasó como Jeremías diciendo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cierto? Mi vida no tiene sentido, es todo de mal, no hubiera nacido y otras cosas. El salmista, cuando vamos ahí a Salmo 42, no niega su dolor, hermanos, sino que lo verbaliza. El abatimiento o la depresión no significa incredulidad automáticamente. Es una reacción humana ante la pérdida, ante una situación traumática, ante la soledad o ante la lucha espiritual. Lo importante en este asunto, versículo 5, y hay dos preguntas aquí que hace el salmista que son importantes para nosotros en este sentido. Versículo 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a esa situación? Es importante reflexionar sobre esto. Reconocer de alguna manera la raíz
el génesis de la condición de depresión. ¿Por qué te abates? ¿Qué situaciones en tu vida te han llevado a esta condición? ¿Qué es aquello que tienes todavía no resuelto? Que vienes cargando, ¿cierto?, durante los años y te lleva a estos tipos de pensamientos en los que veíamos como Elías o como Jeremías. Pensamientos autodestructivos, pensamientos de inutilidad, pensamientos que no son buenos, que no glorifican a Dios. No negamos la medicina y tampoco es una solución tan simple como anímate. Entendemos que el ser humano es un ser integral. Cuerpo, alma y espíritu, una parte material, una espiritual, como quieras decirlo. Por lo tanto, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Eso puede ser respondido de diferentes formas. Pueden haber situaciones espirituales, una culpa no tratada, la pérdida de esperanza, el distanciamiento de Dios. Pueden ser situaciones emocionales, un trauma, la pérdida de un familiar, un duelo, el rechazo. E inclusive pueden haber razones físicas, desbalances hormonales o químicos. El exceso de algunos o la escasez de unos puede provocar, ¿cierto?, de alguna manera derivar en algún tipo de comportamiento depresivo. Versículo 5. Esta pregunta debemos hacernos nosotros, hermanos. Porque como David, como Elías, como Jeremías, no estamos exentos de atravesar ciertas situaciones o cuadros depresivos en nuestra vida. ¿Cuál es la razón que los originan? ¿Son razones espirituales, emocionales o físicas? Pero reflexionar sobre esto y reconocerla delante de Dios. Porque un corazón, hermanos, abatido, un creyente depresivo necesita el cuidado de Dios. Y Dios provee, ¿cierto?, medios de gracia para que, usados con sabiduría, poder restaurar a una persona con un cuadro depresivo. La segunda pregunta, la vemos allí, versículo 2, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Lo primero es reconocer, ¿cierto? Reflexionar y reconocer el origen, de dónde viene. Es porque me alejé de Dios, es por esta situación que viví en el pasado, es por esta persona que hizo esto contra mí, es por lo que sea, reconocerlo, ¿cierto?, en primera instancia. Y lo segundo, versículo 2, ¿cuándo enfrentaremos esto, cierto? ¿Cuándo traeré esta carga delante de Jehová? ¿Cuándo vendré, cierto, con mi depresión, con estos pensamientos y los llevaré a la obediencia de Cristo? El versículo 1 dice, como un siervo que anhela, cierto, las corrientes de agua, ¿no? Imagínate allí en el terreno desértico de donde está ubicada, cierto, la historia bíblica, un oasis. Una fuente de agua es la diferencia entre la vida y la muerte, hermanos. Esto que dice ahí versículo 1, como un ciervo brama por las corrientes de agua, hace referencia a un anhelo, ¿cierto?, de supervivencia casi respecto de el creyente con el Señor. Versículo 1, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como un siervo que busca el agua, el creyente abatido, deprimido, debe refugiarse en el Señor, porque Dios puede ser una solución inmediata para esa condición. Si estás atravesando un cuadro parecido en tu vida, hazte esta pregunta, versículo 2. ¿Cuándo lo tratarás delante del Señor? ¿Qué estás esperando para reconocer esto delante de Dios? Y dar la oportunidad a Dios que trabaje en ti en esta área. Hermanos, frente a la depresión no es tan fácil como decir, ya bueno, anímate. O animarse superficialmente, sino que hay que reconocer la condición delante de Dios. La depresión no se debe negar, se debe presentar delante de Dios.
Versículo 2. ¿Cuándo vendré delante de ti? No retrases el tratar este asunto si es que en tu vida de alguna manera lo estás sufriendo. El salmista no oculta su tristeza, la confiesa. Y sus lágrimas son reales como su fe. Él reconoce, su alma está abatida, llora de día y de noche, no haya contentamiento. Situaciones pasadas que él antes hacía o que animaba a otros, ahora él no puede resolverlas. Pero hay dos preguntas claves. ¿Por qué y cuándo trataré esto? En la vida cristiana, hermanos, debemos reconocer cuando estamos quebrantados. Eso no es un fracaso, no es una señal de debilidad. Es el primer paso para la restauración. Cuando lo ocultamos delante de Dios, se convierte en una carga que cada vez pesa más y cada vez nos detiene más. Pero cuando lo confesamos a Él, esto puede ser una oportunidad para la restauración y se puede convertir en oración y en respuesta. ¿Por qué te abates, alma mía? Y si estamos abatidos, ¿cuándo nos presentaremos delante de Dios con esta situación? Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Por favor, mira lo que dice allí. Y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Versículo 6, hay una frase clave allí. Mi alma está abatida, dice, dentro de mí, pero aquí está la clave. Me acordaré de ti. Esa pequeña oración, ¿cierto? Y está contextualizada en la situación aquí de los hebreos, ¿cierto? Y sus reinos, por eso menciona a Jordán, menciona a Mizar, menciona diferentes cosas. Pero la frase clave está allí escondida. Me acordaré de ti. Hermanos, hay que tener memoria espiritual en este sentido. El salmista de alguna forma recuerda las obras pasadas de Dios, su misericordia, aunque ahora su realidad es adversa, aunque ahora se encuentra en esa condición, él reconoce la fidelidad y el cuidado de Dios. El salmista trae a su mente que Dios fue su ayuda. La memoria es un buen recurso espiritual. Nuestro hermano nos animó en ese sentido con la lectura de la palabra de Dios y la memorización bíblica. Es importante, hermanos. De alguna manera tú escoges qué recordar, depende de uno cómo la ejercita también a su mente. Si tu mente continuamente solo piensa en las cosas negativas o en estas cosas que te llevan a un cuadro depresivo, satura la mente de la palabra de Dios y habrán recuerdos o memoria de otras cosas que sean de alabanza a Dios. Versículo 7. Me acordaré de ti, de las obras que hizo Él, ¿cierto? De sus obras en cuanto a Israel, de cómo Él les rescató, de cómo Él les sustentó. Recordar victorias pasadas puede alimentar la fe presente. Recordar la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, pueden ser un incentivo para nuestra condición en el presente. Versículo 6. Me acordaré de ti. No lo reducimos, no caemos en el reduccionismo de decir, bueno, si estás depresivo, bueno, es un pecado, otras cosas. Pero sí puede, y hay una gran probabilidad que tenga una raíz espiritual. Una raíz de amargura que proliferó en ti, ¿cierto? Rencores, situaciones no resueltas. Pero recordemos, hermanos, en ese día que Dios es fiel, que Dios es bueno y es un Dios de salvación. Versículo 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué cosa? Salvación mía y Dios mío.
esta frase, versículo 8, al final dice: de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Esta frase, ¿cierto? Versículo 8, de día mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. No solo es como la expresión literal de la mañana y la noche, sino que está hablando de estados de ánimo. El día, cuando estamos bien, animados, y la noche, la depresión y estos pensamientos, ciertos, negativos. No es solamente la referencia literal a un día horario, sino a los estados de ánimo de la persona. Aún en el dolor, Dios, de alguna manera, entre comillas, pone su cántico. O aún en el dolor, esto puede ser de alabanza para Dios. Aún en el dolor podemos alabarle a Él. Porque nuestro Dios, hermanos, es inmutable. Él no cambia. Aunque el salmista no siente gozo y reconoce estar abatido espiritualmente, versículo 8 ahí al final, de alguna manera, él también reconoce que en el día malo es el Señor el que puede cambiar aquello. En medio de la noche, versículo 8, estará conmigo. Confía en aquello, hermanos. La alabanza no siempre es fruto de la emoción. La alabanza no solamente es congregacional. Hay un espacio para la alabanza también en el dolor, en la noche o en la oscuridad. Recordando y trayendo a la memoria las bondades de Dios. La noche es una buena oportunidad para alabarle a Él y que mañana sea un gran día. Agradezco a nuestros hermanos aquí del Ministerio de Alabanza que se esfuerzan en seleccionar muy minuciosamente las canciones que cantamos aquí, porque una buena alabanza es una confesión de fe. Hay un salmo, un corito, ¿cierto?, que se llama Años mi alma en vanidad vivió. Dice más o menos como: años mi alma en vanidad vivió, ignorando al que por mí murió. No lo voy a cantar, hermano, ¿no? ¿O puedo pedirle a Luis que pase y lo cante? No. Ignorando al que por mí murió, el que en el Calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo. ¿Cierto? Entonces, hay alabanzas que son confesiones de fe, hermanos. Son declaraciones de fe. Y una situación que aparentemente es oscura puede ser también una oportunidad para alabarle a Él. Y el salmista está diciendo esto. Versículo 6. Me acordaré de ti. ¿Qué cosa? 8. En los días buenos yo reconocí, vi tu misericordia. En la noche también reconozco que estás conmigo. Eso es lo que está diciendo aquí, versículo 8. La iglesia, hermanos, y los creyentes no nos sostenemos en las emociones, sino en la fidelidad inmutable y probada de Dios. Lo mencionamos rápidamente, de forma muy somera la semana pasada, algunos frutos del Espíritu, sobre todo dos que destacábamos: mansedumbre y templanza, que significaban sujetar nuestras emociones, tener las emociones bajo control. Si las emociones nos gobiernan, hermanos, tendremos periodos depresivos, de ánimo, de tristeza, de euforia, y así estaremos. Pero si dependemos y nuestro gozo depende del Señor, será continuo, porque Dios no cambia, hermanos. La fe no debe olvidar las misericordias pasadas, porque ellas son un estímulo para enfrentar el presente. Por eso, mira versículo 9, diré, dice el salmista, aquí toma la decisión, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado
por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Frase clave aquí, hermanos, versículo 11 al final. Espera en Dios. El Señor tiene la última palabra. Debe haber una decisión, una convicción, una decisión. ¿De animarnos? No. ¿De yo puedo salir de esto? No, porque serían nuestras fuerzas. Y eso no es bíblico, hermanos. No se trata de un optimismo vacío, sino de una determinación o una convicción basada en la persona y en las promesas de Dios. Espera en Él, porque Él prometió paz, Él prometió refugio, Él prometió compañía. Él es fiel en lo que promete. Espera en Él, hermanos. No podemos por nuestros medios. Y si ya has vivido suficientemente, has pasado varias veces por periodos depresivos, si no estás hoy en uno de ellos. Los jóvenes no están exentos de esto. Debemos esperar en el Señor, cada uno de nosotros, hermanos, confiar en Él, que puede ayudarnos y ser de salvación frente a un cuadro depresivo. Versículo 5 al final. Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. 11 al final. Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Hermanos, no se trata de esperar un cambio emocional, sino de vivir confiando y creyendo que Dios obrará y que podrá ayudarnos. Él es nuestro refugio, nuestra salvación. Aunque a veces no lo sientas así, pero toma esta decisión, una decisión de fe. Espera en Dios, confía en Él, porque Él es fiel. El Evangelio, hermanos, nos asegura que la victoria final no depende de las fuerzas humanas, sino de la obra de Cristo. Espera en Cristo. La depresión puede susurrar que todo se acabó, pero la esperanza en Cristo grita que lo mejor está por venir. Por eso, hermanos, espera en Dios. Algunos principios básicos, hermanos, para enfrentar la depresión. Número 1, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo primero, hermanos, que podemos hacer es una oración sincera, ¿cierto? Reconocer. El salmista decía, y él se preguntaba, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te abates? Decía, ¿no? Versículo aquí 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una oración sincera, el reconocimiento del por qué y tomar la decisión del cuándo vendré delante de Él. Esto puede ser un antes y un después en nuestra vida, hermanos. Número 2, meditación en la palabra de Dios. Porque la Biblia, como dice Salmo 119, alegra el corazón, hace sabio al sencillo, tiene beneficios, de los cuales también nos mencionó el hermano aquí. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz, hermanos. La meditación en la misma, la lectura, la memorización de la misma ayudará, ¿cierto?, en este sentido. Número 3, comunión con otros creyentes. El aislamiento, hermanos, nunca será bueno. No es bueno para el creyente, no es bueno para nadie. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos a verlo allí en pantalla. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando una carga es compartida, es más liviana, hermanos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Otro asunto puede ser la confesión. Ahí Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay un pecado no resuelto, busca el perdón. Quizás te estás atormentando, digamos, castigando por algo que puede ser resuelto. Número 5, Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, versículo 31. Y aquí pasamos un poco de lo espiritual casi a lo terrenal. Les dijo, venid vosotros a un lugar aparte, a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El cuidado del cuerpo, hermanos. No digo hacer un culto al cuerpo o a los estereotipos del cuerpo, cómo debe lucir un cuerpo, pero sí el descanso y una buena alimentación puede ayudar en este sentido. Hermano, no se acueste a dormir a las 3 de la mañana. ¿Amén o no? Amén. A ver, de repente yo soy el único. Como Luis, hermano, que duerme a las 8:30, hermano. Ya entonces está de día todavía. Ahora, hermano, la última vez que lo mencioné, disculpa. Pero sí, meditación en la palabra, oración sincera, comunión con otras personas y otros creyentes, confesión y cuidado propio son buenos principios bíblicos que nosotros podemos adoptar para enfrentar la depresión. Y recordar, hermanos, que el Evangelio es una fuente de esperanza. La fe que profesamos, hermanos, afirma que la verdadera y duradera esperanza para una persona o un creyente deprimido está en Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Cristo se hizo hombre y sufrió en vida muchas de las cosas que causan la depresión en las personas hoy en día. Rechazo, poca cosa material. ¿Cuántas cosas, hermano, no sufrió nuestro Señor? No es como otras personas que superficialmente pueden decir, bueno, hay una palmada en el hombro, vaya a orar. No lo haga así, hermano, pero las personas... Pero Cristo entiende nuestro dolor, hermanos, porque Él se hizo hombre como nosotros y padeció también estas cosas. Y Él, como dice ahí, puede compadecerse de nuestras debilidades. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él entiende tu dolor, entiende tu sufrimiento y te invita a acercarte a Él para ayudarte con aquello. El apóstol Pedro en cierta parte de sus cartas menciona, echa tus cargas sobre Él y Él tendrá cuidado de vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Cristo te entiende, empatiza y puede compadecerse de lo que te está deprimiendo. Te invita a acercarte a Él para ayudarte con esa carga. Y promete. Romanos 8, 18. Dije Mateo. Era Romanos 8, 18, ¿no? Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice la Biblia lo siguiente allí, hermanos. Porque tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La depresión, de alguna manera, es exceso de pasado. No sueltas el pasado, no resuelves el pasado, no olvidas el pasado. Hay situaciones del pasado que las acarreas hasta ahora. Pero Cristo nos invita a mirar hacia el futuro, hermanos. Porque Él viene, versículo 18, y la gloria que viene con Él no se compara
a ningún sufrimiento o situación presente ni pasada. En Cristo, hermanos, la noche más oscura, espiritualmente hablando, puede ser un amanecer con esperanza. En cuanto a la depresión, el creyente debe reconocer de dónde viene ese abatimiento. Recordar en la fidelidad pasada de Dios y reafirmar su esperanza futuro. Si tú estás hoy deprimido, abatido, no corras de Dios, corre a Él. Lleva tus cargas a Él. Él es tu refugio, tu canto en la noche, tu esperanza, que como decía el salmista, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar.